verdaderamente cuando uno se encuentra. El gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad. Equivocado, o un país que nos dice que la democracia puede terminar, a diferencia de Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo y por las redes sociales. Hoy tenemos como invitado al abogado Henry Cucalón. Él fue asambleísta y también candidato a la presidencia de la República. Muchas gracias por estar con nosotros. Se anticipan las elecciones para el 29 de noviembre del presente año. Debían ser el 14 de febrero del 2027. ¿Cómo juzga usted esta decisión? Gracias una vez más por la invitación. Saludo a todos los seguidores y oyentes. Esta decisión de la autoridad electoral refleja desconfianza en los ciudadanos que necesitan por parte del Consejo Nacional Electoral certidumbre, estabilidad y rasgos de transparencia. ¿El Consejo Electoral puede mover el calendario electoral? Sí, por supuesto, está dentro de sus facultades. El único límite que tiene es que el 14 de mayo del año 2027 deben posesionarse las autoridades seccionales. De ahí hacia atrás viene un calendario, pero ya estaba fijado. Esta nueva fecha, que se basa en un informe supuestamente de un tema de carácter climático, de que se puede venir un fenómeno del Niño recrudecido hacia febrero, lo cual imposibilitaría que la gente acuda a votar, principalmente en las zonas rurales, no está debidamente motivado. A mí me preocupa algo. Si esto fuera así, aunque es difícil pronosticarlo con 11 meses de anticipación, ¿cómo es que este informe y el Consejo Nacional Electoral no lo hicieron público? A nivel de los medios de comunicación, a la ciudadanía, a las mismas organizaciones políticas que son los actores de este proceso, para hacer un proceso de concientización del problema y por tanto la toma de una resolución. La Secretaría General de Riesgos podría haber dicho al público, al ciudadano, a los ecuatorianos, esto va a suceder y tomen en cuenta los grandes eventos, incluido el electoral. Podría haber nacido de ahí. Pero por supuesto, lamentablemente no sucedió. Es un informe que solo llegó a la autoridad y sospechosamente el día viernes de la semana anterior, en horas de la tarde, mientras la selección jugaba un partido de fútbol, la autoridad electoral tomó esta decisión, que para mí no ha sido suficientemente conocida por los ciudadanos. Entonces, eso para mí, más allá de a quién beneficia, a quién perjudica, que no creo que es lo de fondo, Fernando. Lo de fondo creo que perjudica la confianza. Porque terminan siendo especulaciones electorales. Totalmente de acuerdo, y uno debe estar para dar certezas, estabilidad, que es lo que necesita el pueblo en momentos de problemas de inseguridad y economía. Para mí, el gran perjudicado de esto no es un partido político o el gobierno. Es el ciudadano que ve restringido un proceso de participación política con menos tiempo para presentar candidaturas, propuestas y los debates. Y cuando señalo debates no digo al obligatorio entre los candidatos, el debate de las propuestas, porque todo lo han llevado al mínimo legal del tiempo, tanto así que la campaña va a durar 15 días, lo cual creo que es insuficiente. Más allá de lo legal, mi preocupación es que el gran perjudicado es la ciudadanía. Constitucionalmente hay solamente 3 casos en los que se puede alterar la fecha electoral. Para ser específicos, el anticipo de una elección está arreglada. Y usted, dentro del gobierno del señor Guillermo Lasso, vivió precisamente porque se trata uno de los temas, el de la muerte cruzada. El que popularmente se denomina muerte cruzada, que es la disolución de la asamblea y anticipo de las elecciones. Va de la mano porque no puede haber disolución sin anticipo. Y fue lo que sucedió por primera vez de forma arreglada, constitucional, en el año 2023, en un proceso que conllevó a la elección del presidente Daniel Noboa. Creo que fue, democráticamente hablando, la medida más saludable, porque el pueblo
no tenía por qué pagar los platos rotos de una pugna política. Ahora bien, el Consejo Electoral puede mover las fechas con la debida fundamentación. Donde existe una duda jurídica, que la voy a señalar, pero no quiero que el debate se centre solo en eso. El debate es que el artículo 91 del Código Orgánico de la Democracia establece que se deben posesionar las autoridades seccionales el 14 de mayo del año de su elección. En este caso está programado para el 27, no para el 26. Ahí sí hay una duda de carácter jurídica, porque para mí, si supuestamente fuera verdad estos pronósticos que ni las mismas autoridades climáticas pueden dar, digamos, certezas del asunto, debe haberse dado en enero. Queda como un vacío legal. Van a ser las elecciones el 29 de noviembre. El artículo 91 expresa el 14 de mayo del mismo año, día en que deben asumir ya los cargos. ¿Queda un vacío legal si es que no se cambia la fecha? Más que un vacío legal, creo que es una mala aplicación de la norma, que creo que es absolutamente clara. Y con esta teoría, las elecciones presidenciales que son el 29, también las pueden hacer en noviembre también del 28, lo cual rompe algo que es más que legal, que es lógico, Fernando, que las elecciones se den cada 2 años. Estamos ahorita, abril del año 2026, hace un año, Fernando, votamos por el presidente Noboa en una segunda vuelta. Hace solo un año y ya estamos en el mismo año de las elecciones. Yo creo que parte de la seguridad jurídica que debería dar el Tribunal Electoral, de ese marco de estabilidad, es que se sepa que las elecciones son cada 2 años, para que también el pueblo pueda, en el buen sentido, tomar decisiones con tranquilidad. Tú bien sabes que cada vez que hay un proceso eleccionario que es básico en una democracia, y no por eso debe eludírselo, se genera cierta incertidumbre. La gente deja de hacer cosas, especula un poco con los resultados, deja de tomar decisiones económicas o de vida. Y eso es lo que no creo que haya sido conveniente. Pero esa es la realidad a la que nos hemos abocado en este momento. Para concluir el tema, luego del corte voy a hacer una pregunta y tiene que ver con lo planteado ante la Corte Constitucional para que se declare inconstitucional este llamado, esta convocatoria a elecciones. Retornamos inmediatamente luego del corte. Estas son 5 acciones que muestran cómo el país avanza. Número 1. Seguridad. El presidente Daniel Noboa fortalece a la Policía Nacional con 190 vehículos y equipos de comunicación, con inversión de 29,4 millones junto al sector privado, gracias a la Ley de Fortalecimiento. Número 2. Salud. El IES invierte $13 millones para modernizar laboratorios a nivel nacional, garantizando más atención, más rapidez, dando dignidad a los ecuatorianos. Número 3. Construcción. Las obras avanzan. En Archidona, 140 familias están más cerca de tener su hogar, con una inversión de $3,6 millones. Y en la vía E45, la inversión supera los $30 millones, impulsando una conectividad segura, ágil y estratégica para el país. Número 4. Energía. Santa Elena cubre el 100% de su demanda energética con nuevas soluciones térmicas y de transformación eléctrica. Número 5. Economía. En 2025, la economía crece 3,7%, impulsada por exportaciones, inversión y producción nacional. El trabajo de nuestra gente mueve al país. El nuevo Ecuador crece con su gente, con trabajo que se transforman en bienestar. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Hay 2 demandas, una ante el contencioso electoral y otra ante la Corte Constitucional sobre el tema del cambio de fecha. ¿Qué puede suceder? En un Estado de Derecho, nadie tiene poderes omnímodos, ni el Consejo Nacional Electoral, ni tampoco la Corte Constitucional. Creo que las narrativas están encaminadas a generar una pugna innecesaria. Lo que establece nuestro ordenamiento jurídico es que la Corte Constitucional no puede, y creo que es correcto,
no puede intervenir en una ley electoral a través de acciones de protección o acciones extraordinarias de protección, y está bien que así sea. Imagínate, Fernando, que miles de candidatos comiencen a impugnar y poner acciones de protección por los resultados. No terminamos nunca. Y creo que está bien, por eso está el contencioso. Lo que sí puede hacer la Corte es ver un incumplimiento de una norma. No es un problema entre Fernando y Henry con la candidatura de Juan o Tomás, sino el incumplimiento de una norma o una inconstitucionalidad. Y ya se ha presentado, tengo entendido, una demanda. Ahora bien, no creo que den los tiempos, porque las demandas de inconstitucionalidad demoran en su trámite, porque tienen que ver cuál es el choque, la colisión que hay entre una decisión administrativa de carácter general y una norma legal, o en este caso constitucional. Y así hay precedentes de la Corte. Veo muy dudoso que el único tema para mí de carácter legal que está en duda, que es el artículo 91, el del mismo año de elección, la Corte alcance. Asimismo, me pongo del otro costado. No creo que sea razonable que el Consejo Electoral ande advirtiendo a todo el mundo que pueden destituir a todo el mundo si es que no obedecen sus resoluciones. No dicen que son la máxima autoridad a partir de la convocatoria a elecciones. Por encima de la Corte Constitucional, Asamblea, Gobierno. No, ahí hay un error que se ha dado cuenta el ciudadano en estos días en que han existido presentaciones bastante nerviosas por parte de las autoridades. Son la más alta representación de autoridad en materia electoral, pero no están por encima del presidente, no están por encima del Congreso ni de la Corte. Eso que quieren apelar a la memoria negativa que sucedió en el año 2007, cuando un tribunal electoral destituyó al Congreso, destituyó al Tribunal Constitucional, eso ya está sancionado por las Cortes internacionales. Ese es un ejemplo que no debe darse. Son una autoridad en materia electoral. Como el evento, el hecho mayúsculo negativo que determinó en lo que hemos vivido, hemos padecido y lo que significó todo este periodo correísta. E incluso algunos que participaron en este absurdo ahora son anticorreístas. Absolutamente de acuerdo. Así que ese no es el papel de las autoridades. Por supuesto que el CNE tiene plenas facultades para sancionar en materia electoral personas que estén transgrediendo normas electorales, pero por supuesto, desde el señor que está libando, por eso la policía se pone órdenes, o el que no presta las facilidades para el cometimiento de las actividades electorales, pero de ahí a destituir a una asamblea, destituir a jueces constitucionales, no tiene esa facultad. A un ministro de Finanzas que no entrega el dinero para la contienda electoral, sí, y creo que aconteció en el pasado. Iniciar un proceso que puede terminar en su destitución, pero no es ipso facto, ipso jure, pleno derecho como lo quieren hacer poner. Por supuesto, si cualquier funcionario obstaculiza solo por una orden de poder, solo para que no se celebre, es claro que no puede hacerlo. Pero los jueces, y en este caso los jueces constitucionales, que tampoco son pues inmunes ante todo, no son responsables por sus fallos. Tú no puedes destituirlos por sus sentencias así no te gusten. Otra cosa es que se entrometan, que entorpezcan. Es más, te cuento, Fernando, una cita legal que es al revés, que no es el caso, pero lo pongo solamente para ejemplificar. El Código de la Democracia estipula que si mañana un Consejo Nacional Electoral no convoca las elecciones, no si no nos gustan las fechas, que no es el caso, si mañana no convoca porque quiere retardar el proceso de ejercicio del poder, hay un artículo expreso, creo que es el 81, donde la Corte Constitucional los destituye de pleno derecho y convoca a los suplentes. No es el caso, por si acaso, no quiero entrar, pero ya que se ponen en temas legales, les doy la respuesta. Para mí el tema de fondo, más que el debate legal necesario en nuestro derecho, es lo que le preocupa a la ciudadanía. Y ya vamos a hablar de eso. Simplemente aclarar que con argumentos absolutamente jurídicos se cae ese mito que ha estado presente por algunas décadas de que es la máxima autoridad y que puede hacer lo que quiera, y ya vemos que no es así. Vamos a entrar al análisis a esto de lo que la ciudadanía quiere. Quiere un país con estabilidad, quiere un país con Estado de Derecho, que se cumplan las normas, las leyes, que caminemos por un sendero o por una amplia avenida
y que lleguemos a un gran objetivo de desarrollo, de bienestar. Eso es lo que queremos los ecuatorianos, pero vamos siempre en vías con obstáculos. ¿Qué hacer para cambiar los obstáculos por la vía libre? Tener un acuerdo fundamental. Yo he venido pregonando como ciudadano y también como candidato de que alrededor de la seguridad ciudadana debemos tener un gran acuerdo entre la sociedad y los gobiernos que trasciendan a los que están de turno, que duren los próximos 10, 15, 20 años para poder enfrentar de mejor manera con la justicia también al crimen organizado, al narcotráfico, con la colaboración entre el gobierno central y los gobiernos locales. Por supuesto, el pueblo ve con buenos ojos que sus autoridades, sin perjuicio de sus niveles de responsabilidad, trabajen en conjunto en algo. En otros temas puede haber choque de visiones, lo cual es normal en una democracia, pero por ejemplo en seguridad no. Esos son objetivos nacionales y en eso hay que trabajar. Creo asimismo que las elecciones que se vienen y que serán el 29 de noviembre, pese a las críticas, ojalá que existiera un cambio, pero nace el mismo Consejo Electoral, tiene una dinámica, Fernando, distinta a las elecciones generales. Las elecciones seccionales tienen otra naturaleza, son más cívicas, son citadinas. El nivel de los problemas cotidianos entre el ciudadano y la alcaldía son distintos al de los gobiernos y al de los asambleístas. Por eso ojalá no repliquemos taras y problemas y polarizaciones que se están dando en la política nacional, aterrizarlas en el tema de las ciudades, que son mucho más sencillas y son mucho más directas. Te voy a poner un ejemplo. Hoy en la ciudad de Guayaquil, nuestra ciudad, hay una preocupación mayor. Queremos orden, queremos institucionalidad, queremos que se ponga orden en las finanzas públicas, queremos tener autoridades que estén en funciones, que estén 24 horas al día dedicadas a servir a la ciudad. Queremos que no se retroceda en materia de competencias y descentralización, al revés, queremos que se avance, queremos transparencia, queremos defensa del interés público, no agendas particulares camufladas en agendas de la ciudad. O sea que hay muchísimos temas que se pueden tratar y los cuales hay que defender. Debemos ahondar en este tema, lo haremos luego del corte comercial. Estas son 5 acciones que muestran cómo el país avanza. Número 1. Seguridad. El presidente Daniel Noboa fortalece a la Policía Nacional con 190 vehículos y equipos de comunicación, con inversión de 29,4 millones junto al sector privado, gracias a la Ley de Fortalecimiento. Número 2. Salud. El IES invierte 13 millones de dólares para modernizar laboratorios a nivel nacional, garantizando más atención, más rapidez, dando dignidad a los ecuatorianos. Número 3. Construcción. Las obras avanzan. En Archidona, 140 familias están más cerca de tener su hogar, con una inversión de 3,6 millones de dólares. Y en la vía E45, la inversión supera los 30 millones de dólares, impulsando una conectividad segura, ágil y estratégica para el país. Número 4. Energía. Santa Elena cubre el 100% de su demanda energética con nuevas soluciones térmicas y de transformación eléctrica. Número 5. Economía. En 2025, la economía crece 3,7%, impulsada por exportaciones, inversión y producción nacional. El trabajo de nuestra gente mueve al país. El nuevo Ecuador crece con su gente, con trabajo que se transforman en bienestar. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Las elecciones seccionales deben ser más cívicas, decía usted. Todo el entorno político debe ser cívico, escoger a las personas que gerencien de manera adecuada una ciudad, que se eliminen esas aristas con carga política, porque lo que se quiere es sacar adelante una ciudad. Las ciudades siempre tienen problemas porque van creciendo y hay que saber resolver esos problemas. Es lo que debe acontecer en esta experiencia que vamos a vivir con la elección de alcaldes y especialmente del alcalde o alcaldesa de Guayaquil. Por supuesto, vocación, experiencia y una propuesta.
volver a hacer realidad lo que en un momento fue parte de una política interna del municipio de Guayaquil, que la gran parte de sus recursos, tanto los que vienen por una asignación constitucional de ley, por los ingresos tributarios y petroleros, que son los que transfiere el gobierno, no es que el gobierno es el dueño, como de las rentas propias de la ciudad, producto de sus tasas, patentes, los impuestos prediales, sean volcados enteramente y de forma honesta en bienes y servicios. Nada de gasto corriente, nada de gasto superfluo, nada de burocracia indolente, nada de pipones. Ese es el modelo que funcionó, en su momento lo tenía Febres Cordero y Nebot, hay que volverlo a hacer funcionar. Y que 85% de los recursos para inversión. 15, 80, 20 como mínimo. Que el alcalde o alcaldesa, elegidos por una mayoría, pasa a ser el empleado de todos. Cuando yo estuve en la alcaldía de Jaime Nebot, y así fue también Febres Cordero, no había sectarismo alguno. No importaba quién lo había elegido, uno pasaba a ser el alcalde y el servidor del pueblo, es decir, de todos. Porque por eso le digo, la politiquería, no la buena política, no tiene por qué adentrarse en los temas locales, del gobierno local, en los temas municipales, que son directos, son sencillos, son constatables, que es el bienestar, que haya agua potable, que haya alcantarillado, que haya una buena vialidad, que se maneje bien el tránsito, que se pueda respetar el tema del medio ambiente, que defendamos un aeropuerto de Guayaquil, que quede en Guayaquil, por si acaso, parecería lo lógico, pero veo que también está en discusión, que volvamos a tener gente que esté orgullosa de la forma honesta con que se manejan los recursos públicos. Además, los ciudadanos durante todos esos años, desde el 92 hasta el año 20, 21, la verdad reconocían ese trabajo cívico, ese trabajo de respuesta a las angustias y necesidades de la gente y además ese retorno a la dignidad y el sentido de propiedad de su ciudad, que es ese Guayaquil que queremos todos. Civismo, identidad, con lo que se te siente reflejado, e institucionalidad. Y yo te quiero poner un ejemplo de lo que es institucionalidad. En concreto, en Castizo, hasta los más acérrimos enemigos de las administraciones o de la forma de hacer política de León Febres Cordero y Jaime Nebot reconocían que en su etapa municipal habían cimentado las bases, los pilares de lo que es la institucionalidad, que trascienda a las personas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque servían a todos, no a los partidarios, no a sus agnados y cognados, sino a lo más difícil que hay en el servicio público, que es el interés general. E insisto, hasta la gente que no votaba por ellos reconocía, por eso siempre la aprobación era mayor que el porcentaje de votación, porque había institucionalidad, había procesos, había una estabilidad. Yo, por citar un ejemplo, yo fui prácticamente 10 años secretario general municipal, había una estabilidad en los puestos. Ahora, en general, en muchos municipios y el de Guayaquil en particular, los puestos duran meses, semanas y en otros casos días. Ustedes dieron jerarquía, institucionalidad, de lo que significa ser la estructura de gobierno de una ciudad que yo siempre identifico ciudad-país. Igual Quito, que tiene 3 millones ahora de habitantes, Guayaquil, hay naciones con 3 millones, 4 millones de habitantes. Complejas situaciones deben atravesar, pero sacaron adelante. ¿Cómo lograr sintonía en los diferentes espacios de la política, en todos los sectores de la política? ¿Cómo lograr sintonía para que cada uno se esmere en poner los mejores candidatos y el pueblo sea el que decida, el que dirima, el que diga queremos que esta persona sea el alcalde, pero de entre buenos, no de entre malos? No por descarte. No porque están buscando ser candidatos para que no se haga efectiva una prisión preventiva o para burlarse de la gente. Nuestra ciudad no está para experimentos, no está para tiros al aire, no nos merecemos eso. Yo creo que aparte del tema de la identidad debe existir una concertación cívica, porque una vez que uno es elegido se despoja de la camiseta del vehículo partidista con la cual fuiste elegido y pasas a tener como piel la bandera de tu ciudad y los objetivos de todos, hasta los que no se llevan bien,
hasta, insisto, hasta los que no votaron por ti. Ese es el respeto a la diversidad y esa también es la mayor forma de civismo. Si no lo vemos así, a los enormes problemas que siempre tienen las ciudades, porque siempre hay nuevos problemas, hay nuevas demandas. Pudiste haber terminado las zonas de provisión de agua potable, alcantarillado, y viene un problema ahora de tránsito, y si superas el de tránsito viene un problema de medio ambiente. Siempre va a haber problemas. Si no lo adoptas con esa visión cívica de apertura, sin sectarismo, de anteponer tus intereses al de tu partido, al de la coyuntura, al de líderes, al de los aliados que tienen problemas con la justicia o tienen agendas para ver cómo presionas para que en lo local influya en lo nacional, creo que no vas a llegar a ningún buen puerto. Tiene que haber un renunciamiento de esa forma de hacer política y poner a los ciudadanos primero. Teniendo claro como tenemos, además lo hemos verbalizado a través del tiempo, cuando estuvo mal, cuando mejoró, cuando se llegó a niveles importantes de reconocimiento, pero en estos momentos, teniendo claro nosotros, ojalá la ciudadanía lo mismo y los dirigentes de los partidos políticos, usted dice una gran concertación, en donde se eliminen incluso esas diferencias políticas y todos pensemos en Guayaquil. Pero por supuesto, ¿es posible llegar a eso? Es posible si lo hacemos correctamente. Primero el por qué y para qué. Una propuesta y después los nombres. No es aquí voy yo porque me toca a mí. No. El resurgimiento de la ciudad de Guayaquil el año 92, después de la debacle física y moral de los 80, no se dio solamente porque León Febres Cordero era un personaje de fuste que venía a ser presidente de la República. No, es porque tuvo la habilidad de sumar las voluntades que necesitaban un conductor, pero había una idea fuerza como ciudad, del restablecimiento de sus instituciones, del apoyo a la empresa privada, del civismo, de las personas que querían pagar sus impuestos para que se reproduzca eso en obras y servicios, y él lo supo capitanear, porque esto no es de un caudillismo que me pongo yo, entonces como ya está una persona, automáticamente las cosas se van a dar. No es así, así no son los procesos históricos, así que yo creo que debe haber esa convergencia cívica a favor del rescate de la ciudad. Una vez que tienes esos valores compartidos, ese amor, esa identidad, después viene lo electoral. Pero de nada sirve tener supuestamente el partido, la organización política, los candidatos, si no tienen los objetivos. O los objetivos son, es que le quiero ganar a fulano. ¿Y yo qué gano con que tú le ganes a fulano? Es el ciudadano el del problema. Si después que dicen yo puedo porque yo quiero, porque tengo la plata, al día siguiente no tienen los equipos, gente también comprometida, que no necesitamos solamente un alcalde y una alcaldesa, necesitamos equipos que vayan al consejo cantonal, equipos de hombres y mujeres, gente mayor y gente joven que vaya y asuma la responsabilidad de las direcciones municipales. Necesitamos una empresa privada que apoye con la visión, necesitamos organizaciones no gubernamentales y una sociedad civil fuerte como la que hay en Guayaquil, como el voluntariado, que esté en la misma óptica. Necesitamos sumar, no es fácil. En la próxima entrevista vamos a hablar con nombres y apellidos de candidaturas. Hoy ha sido tan profunda la reflexión que deseo que se queden ustedes con estos comentarios, opiniones. Amigos, recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo, América, a través de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo, y por las redes sociales como YouTube. Verdaderamente cuando uno se encuentra El gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad. equivocado o un país que tiene, nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el